Hola emprendedores en la vida y bienvenidos a este episodio 223 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio donde comparto las novedades diarias en cuanto a marketing digital aplicado a negocios. Hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes. En el primer caso reflexionaremos sobre qué hizo triunfar y qué hizo o ha hecho morir a Yahoo. Y hablaremos también de Spotify y los podcasts, de cómo está creciendo. Pero antes de entrar de lleno en materia, quiero recordarte que el próximo 23 de marzo abrimos un entrenamiento gratuito en vídeo de una semana para formar a los nuevos Digital Master, la profesión que todas las empresas están buscando, que cada vez se requieren más profesionales del mundo del marketing y del mundo del negocio digital. Por lo que si quieres reservar tu plaza gratuitamente, entra en el enlace que te dejo en la descripción. Hoy es 16 de marzo, lunes del 2020, y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Y comenzamos hablando de Yahoo, ¿no? Esta empresa que realmente Internet no sería lo mismo sin ella, y porque acaba de cumplir su 25 aniversario. Es una empresa que nació en el año 95, fundada por dos emprendedores de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Y es una empresa que marcó un hito, hizo muchas cosas muy bien. En el pasado todo el mundo quería hacer negocio con ellos, fueron auténticos visionarios en muchísimas cosas que a día de hoy se han normalizado. En aquel momento solo lo hacían ellos. Pero muchas veces también sucede que el ser demasiado visionario lo que te hace es implantar cosas que no es el momento. Y esto a veces es una realidad, es decir, el mercado no asume algo tan innovador y necesitan años para adaptarte, ¿no? Pero realmente, y en propias palabras de algunos de sus trabajadores que han entrevistado últimamente, su gran error fue pensar que eran los mejores. Literalmente, que eran los mejores y que no necesitaban a nadie más para seguir adelante. Y realmente en aquel momento, pues eran el directorio por excelencia, ¿no? Hasta que luego directorio / buscador, hasta que luego apareció Google y bueno, pues les hizo, como todos sabéis, bastante daño. Pero fíjate, hay algunos datos que es probable que muchos de vosotros no sepáis o no os acordáis, ¿no? Porque realmente es de hace mucho tiempo y tampoco tuvo una gran difusión, pero muchos de los servicios o empresas que hoy utilizamos, ellos desarrollaron sistemas parecidos en aquel momento. Si os digo Dropbox, a día de hoy, Dropbox, Google Drive, el cloud computing, ¿no? El tener todo en la nube es algo que tenemos al día. Ellos en su momento crearon Briefcase, que era muy similar a Dropbox. Crearon similar a Spotify un producto que se llamaba Launch. Estaba también lo de GeoCities y Grupos, que era algo muy similar a Facebook, que Facebook no existía. Me acuerdo que crearon las bitácoras, que eran los primeros blogs, realmente. Crearon PayDirect, que era un clon de PayPal, por ejemplo, ¿no? Es decir, realmente tenían absolutamente todo lo que hoy ha triunfado, pero el problema es que no supieron realmente adaptarlo al mercado, ¿no? A día de hoy, Yahoo sigue estando viva, pero bueno, está con un carácter mucho más residual de como lo estaba años atrás, ¿no? Tenía su correo electrónico que funcionaba muy bien en aquel momento, muchas personas. De hecho, mi primer correo fue de Yahoo y lo sigo teniendo, ¿no? Pero luego entró Gmail de Google y les hizo bastante daño, ¿no? Quería dejar esta reflexión porque creo que Yahoo es un buen caso de análisis, de estudio para mirar y aprender qué sucedió en una compañía que fue precursora en todo, que llegó a lo más alto y que poco a poco ha ido cayendo, y a lo largo de estos últimos años distintos altos directivos provenientes de otras grandes empresas han intentado reflotarla, pero sin grandes éxitos, ¿no? Por lo que, igual que siempre decimos, ¿no? Se aprende de lo bueno y se aprende de lo malo, se aprende de los éxitos y se aprende de los fracasos. Pues en este caso creo que es un caso muy interesante. De hecho, os voy a dejar un enlace en la descripción para que podáis ampliar información al respecto y podáis leer más a fondo de esta empresa y, como os digo, creo que os dará una gran visión. Y continuamos hablando de los podcasts y Spotify. Fijaos, han crecido un 200% los podcasts en Spotify. De hecho, en poco más de un año se ha convertido en la segunda plataforma mundial de podcast.
A día de hoy es cierto que únicamente representa el 1%, en la parte publicitaria de podcast en Spotify, representa únicamente el 1% de sus ingresos, ¿no? Pero está claro que lo que están consiguiendo, por un lado, es evitar desde Spotify tener que pagar royalties a otras plataformas y ver la línea de podcast como un futuro canal enorme de monetización. Ya lo he comentado en otros podcasts que están empezando a probar la publicidad dentro de los podcasts, ¿no? De momento no está abierto para todo el mundo ni para todos los países, pero es algo realmente interesante y tengo muchísimas ganas de poder probar esa publicidad desde el punto de vista de un anunciante, porque creo que es una publicidad hiper segmentada, porque al final pensad que quienes escuchamos podcasts, que cada vez somos más personas, suelen ser canales muy temáticos que hablan de algo en concreto, de marketing, de motivación, de finanzas, de inversiones, de emprender, de tal manera que poder instaurar ahí o poner publicidad segmentada y relacionada con tu público objetivo, creo que la relación coste-beneficio puede ser brutal. Y esta es una de las partes que se está viendo crecer y que no me cansaré de deciros que si todavía no habéis creado un podcast dentro de vuestra estrategia de marketing de contenidos en vuestro negocio, debéis hacerlo ya. Fijaos, grabar un podcast es algo que requiere tiempo y recursos, sí, como todo, pero no excesivos, está a la mano de cualquier, insisto, absolutamente cualquier persona, cualquier negocio, cualquier profesional. Tan solo necesitamos un micrófono para grabar. Es decir, y un micrófono para grabar lo podemos comprar en cualquier sitio. Directamente con el propio teléfono móvil podemos grabar y dedicar tiempo a hacer un plan de contenidos de qué vamos a hablar. Abrirnos una cuenta en alguna plataforma como puede ser iVoox, que es gratuita, y a través de eso subirlo a la parte de Spotify. Por lo tanto, no tenemos ninguna excusa para a día de hoy no tener nuestro podcast. Y creerme que es el momento perfecto para entrar y empezar a posicionarnos a través de este tipo de contenidos. Que a día de hoy no te dará una gran rentabilidad. Bueno, cierto, no te la dará. Que lo mismo te la da, mucho cuidado con esto. Pero no será enorme porque todavía no está en el punto más álgido. Pero la probabilidad de que llegue a ese punto más álgido es real porque estamos viendo todos los indicadores. Gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast. Síguelo, ¿dónde? En Spotify. Busca Juan Merodio, dale a seguir y accede a más de 1200 podcasts y el podcast diario para ayudarte, darte ideas, compartirte experiencias para seguir mejorando los resultados de tu negocio. Gracias por estar ahí. Nos vemos mañana y desearos un gran día. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida.